Y el déficit lo están utilizando precisamente como la excusa perfecta para cargarse en este sentido lo que es la situación de los servicios públicos esenciales. Por eso en eso también hay que plantar cara. Y nosotros estamos defendiendo la alternativa. La conocéis y no la voy a desarrollar mucho, pero sí una frase. Cada vez que planteamos que hay alternativa para hacer inversión productiva e inversión en políticas de empleo, lo que nos dice Rajoy y ustedes de los de izquierda quieren subir los impuestos para más, para luego hacer despilfarro y gasto. Y nosotros no es esa la opción. Lo que nosotros queremos es que se suban determinados impuestos. Y en concreto el impuesto de sociedades, que son los beneficios del capital. De cada 10 euros que se pagan en la liquidación del presupuesto del 2012, 8 euros los pagamos por las rentas del trabajo y por el IVA. Y solo 1 euro de cada 10 se pagan por los beneficios del capital, por el impuesto de sociedades. Y lo que nosotros queremos es invertir ese proceso. Porque nunca en la historia de España pagaron tan poco los beneficios del capital y pagaron tanto la renta del trabajo. Esa es la clave. Y en esa vamos a continuar, porque por ahí tienen que venir los recursos para conseguir cambiar las políticas, combatir el déficit y cambiar las políticas en nuestro país. Hemos presentado un plan de empleo al gobierno, que no lo voy a desarrollar porque lo conocéis perfectamente. Os invito a que lo miréis y lo defendáis y lo ampliéis en las comunidades autónomas y en esta en concreto. El plan pretende conseguir una media de paro como la que tiene la Unión Europea en un periodo de 3 años. Es posible hacerlo, no me detengo, lo sabéis ahí, podéis defender el banco de solvencia porque tiene solvencia económica en ese sentido. Y decir también que hay que poner en valor la política para reconciliar a los ciudadanos con la política. Y medidas como las que hemos conocido en Andalucía, donde a la gente le han quitado el miedo pero la casa y han cambiado el miedo por derechos. Y ya no va a haber ningún banco que eche a nadie sino un proyecto de expropiación de uso de la vivienda para que no echen a la gente a su casa. Eso demuestra que sí se puede cambiar las cosas también desde la política y desde las instituciones. Y la segunda cosa, que 50.000 niños no se van a acostar sin unas 3 comidas al día. Eso reconcilia a la gente con la política. Y la tercera cosa es que esta semana han negociado los sindicatos el convenio con la televisión pública de Andalucía y lejos de otras comunidades donde se están privatizando para quitar un servicio público de calidad a los ciudadanos, en Andalucía se va a conservar ese servicio público por la negociación que se ha hecho. Eso nos ayuda a reconciliar lo público, a reconciliar a la gente con la política, aunque solo sea por eso, ha valido la pena y vale la pena que estemos en el gobierno de Andalucía en este periodo. Voy concluyendo con 2 o 3 mensajes, uno si queréis de actualidad. Se ha firmado un pacto entre el PP y el PSOE, lo vamos a discutir en el Parlamento dentro de 2 semanas. Nosotros le hemos llamado el pacto del sindicato. ¿Sabéis lo que es un sindicato? Los mayores lo sabemos mejor. Conduce Mariano la moto y el otro va de acompañante. Y el acompañante ya sabéis que va desprotegido, porque la moto puede ir contra un árbol y el acompañante lo puede estrellar, pero el acompañante no puede ir. Y ahí va como alcalde a subir, el camarada de la se ha subido el sindicato. Y se ha subido una propuesta que lo veremos en el debate, que no tiene poco sentido. No son malas algunas propuestas, pero son lo que estamos diciendo todos los días, que hay que luchar contra el es decir, lo que conocemos, pero no a ningún fondo. ¿Y cuál es el fondo para nosotros? ¿Qué sería un auténtico pacto? Suprimir la reforma del artículo 135 de la Constitución. Ese sí sería un pacto. Decir que el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda directa a los países y no permitir la especulación de los bancos. Eso sí sería un pacto. Decir que el Banco Europeo de Inversiones tiene que poner 120.000 millones, como dijo el plan Orán, encima de la mesa para hacer un auténtico plan de desarrollo en la Unión Europea que tiene más de 27 millones de parados. Eso sí sería un pacto. Sentarnos, plantear la renegociación de la deuda, plantear la renegociación de intereses, plantar cara de verdad a esta Unión Europea. Eso sí sería un pacto. En un pacto de esos 7 años que unida. Lo que no estamos en un pacto para que todo cambie, para que no cambie nada. Que en definitiva es el pacto del bipartidismo para salvarse, como esos 2 boxeadores no quedados que están en el último round, se están cayendo y unos se abrazan a otros para no caerse nada. Estamos en esa, el bipartidismo se tiene que salvar porque el poder económico que está detrás del bipartidismo tiene que garantizar que el bipartidismo tiene que seguir manteniéndose. Ese es el fondo del problema y por tanto por esas razones nos hemos excluido de ese pacto, no hemos entrado a ese pacto que es un pacto absolutamente falso. Concluyo diciendo ya que ojo con los cambios de sirena, con las reformas más abiertas de las elecciones. Ojo con las listas abiertas. Ojo con aumentar los distritos. Ojo con que el ciudadano esté más cerca del votante, del elector, del elegido, del diputado, para que le controles más. Ojo con todo eso. Porque están envolviendo en una
en una escenografía aparentemente progresista, lo que es medidas no de más democracia, sino medidas que llevan a que se consolide el bipartidismo y tengamos una democracia menos representativa. Ese es el fondo del problema. Y nos están intentando vender como acaba el modelo alemán. Y al Partido Popular le gusta el modelo. Y además el Partido Popular está imprimiendo que se amplíen los distritos, las circunscripciones electorales. Objetivo, acabar con lo que las minorías que probablemente empezamos a dejar de ser minorías. Objetivo, mantener el bipartidismo. Y en eso van a poner todos los recursos del poder económico, porque ahí se están jugando realmente el fondo de la cuestión. Los intereses de los capitalistas en nuestro país, de los inversores, se están jugando en esa batalla. Por tanto, mucho cuidado, porque cualquier reforma electoral que se pueda producir, de verdad que sea una reforma para que sea una ley más justa, más igualitaria y donde realmente el voto de los ciudadanos tenga el mismo valor que los efectos representativos. Cualquier otra cosa, por mucho que lo intenten adornar, son solamente los cantos de sirena que llevan a hacer cambio. Digo esto porque se está viendo un movimiento de una manera sólida en ese sentido. Concluyo diciendo que estamos en la alternativa. La gente exige ya más de nosotros. La gente sabe que somos buena gente de la pancarta. Sabe que somos buena gente para defender los derechos sociales. Sabe que estamos bien ahí, pero ahora ya hay mucha gente que empieza a pensar que ¿por qué no podemos ser también gente que gestionemos la economía? Y en las primeras encuestas, las últimas encuestas, empiezan a aparecer ya signos claros de gente que empieza a decir que podemos gestionar la economía. Y eso es muy importante para una fuerza política de la izquierda como la nuestra. Por tanto, estamos en clave de generar una dinámica que además nos está conduciendo el tiempo. Yo digo que estamos creciendo por encima de nuestras posibilidades. Porque nos falta organización para el crecimiento que estamos teniendo en las encuestas. Y por tanto, la tarea que tenemos ahora es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en nuestra organización. Y tenemos que buscar alianzas con lo realmente existente. Y tenemos que respetar y profundizar y trabajar y seguir trabajando en las mareas y en los movimientos. Y tenemos que ser aliados de clase de los compañeros de los sindicatos de clase. Porque hoy les están atacando más que nunca, porque saben que se acaban con el sindicalismo de clase, acaban con la columna vertebral de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso se está atacando. En muchos casos, por errores propios que se cometen, y atacamos y criticamos, y a veces sin darnos cuenta coincidimos con la caverna, con los que de verdad quieren acabar con el sindicalismo de clase. Por tanto, por mucha autocrítica que tengamos a nuestro sindicalismo histórico de clase, no tenemos que olvidar que los derechos que se conquistaron en este país se conquistaron gracias a los sindicatos de clase. Y por tanto, en esta batalla la vamos a seguir dando con ellos. Diciendo que mucha gente cada vez va a reclamar más responsabilidades del gobierno. Y lo vais a ver en las elecciones municipales siguientes. En las europeas todavía no. Vamos a crecer en las europeas, pero ahí no hablamos de gobierno, de la Unión Europea todavía. Pero en las municipales lo vais a ver, y en las autonómicas lo vais a ver. Y en las generales seguramente lo veremos. Mucha gente nos quiere ya en responsabilidades de gobierno. Porque dice, está muy bien eso de predicar, pero toca mojarse, ¿no? Y en esa idea tenemos que trabajar mucho en la formación. Tenemos que prepararnos a tope y preparar a más gente. Para que lo que viene ya no es únicamente predicar o protestar. Vienen cosas mucho más sólidas y más serias. Y ahí tenemos que dar batalla. Y podemos ir a conquistar gobiernos. Pero tener el gobierno no es tener el poder. Se puede tener el gobierno y no tener el poder. Y un gobierno puede tomar medidas que cuando confronten de verdad con el poder económico y cuando decidas que vas a nacionalizar un sector estratégico de la economía, ahí va a estar el poder enfrente. Y ese poder solamente se puede contrarrestar de una manera, no solo con el continuo oficial directo del gobierno, se tiene que contrarrestar con poder popular. Y ese se hace organizando el tejido social. Se hace creciendo los sindicatos, se hace creciendo las asociaciones de vecinos, se hace creciendo todo lo realmente existente, porque esa es la riqueza de una democracia. Esa es la que nos quieren robar. Por eso el PP le dice ahora a la plataforma de afectados por la hipoteca que se haga el partido político y se presenten las elecciones, porque el PP no quiere oír hablar de democracia, salvo lo que sea votar cada 4 años. Y nosotros sí defendemos la riqueza de la democracia, que tiene que estar con partidos políticos, con sindicatos fuertes, con asociaciones fuertes, con mareas fuertes, pero además, que imaginaros que si un día gobernamos y además no lo hacemos bien, es que tiene que estar ahí el tejido social, para reivindicar, para exigir que tenemos que corregir y hacemos políticas que sean efectivas. Por eso el tiempo que nos viene, tiempo es un reto de responsabilidad muy importante, pero en nuestra fuerza política lo vamos a preparar lo que es el terreno que viene para no defraudar a ningún ciudadano ni a ninguna ciudadana. Concluyo diciendo que estamos en un tiempo con una tormenta impresionante, una tempestad inmensa. Y en la tempestad hay 3 tipos de opiniones.
Los pesimistas que dicen esto es un desastre, se jode todo y no hacemos nada. Los optimistas que dicen no preocuparos, que pasará la tormenta y el barco continuará. Y están los realistas, y yo nos ubicamos dentro de los realistas, quitándome sí que decir la expresión que puede tener peyorativa el tema realista en mi boca, ¿no? Diciendo que los realistas lo que dicen estamos para ajustar las velas. Hay que ajustar las velas para saltar la tormenta. Y ese ajustar las velas es la responsabilidad que tiene esta organización aquí en Navarra, como mí, a la cabeza, con vuestro consejo, con vuestra ejecutiva y con mucha gente que está deseando seguramente que le demos muchas más razones y más pistas para que sigan confiando en nosotros, para que se sumen con nosotros, porque no hay cambio de sociedad posible sin los ciudadanos. Ya sabéis que, yo lo digo muchas veces, no somos un fin en sí mismo, somos un instrumento para ayudar a transformar la sociedad, la queremos hacer con la gente que lucha, que reivindica, que se mueve, y en ese camino nos vamos a encontrar y seguramente nos encontraremos también con poder contribuir